¿Qué sucede cuando un hombre lo da todo en el culturismo y se enfrenta a una traición que lo cambia para siempre? Esta es la historia de Mike Mentzer, un culturista que no solo revolucionó el entrenamiento, sino que también vivió uno de los momentos más polémicos de la historia del culturismo, el Mr. Olympia de 1980. La rivalidad con Arnold Schwarzenegger y una derrota llena de controversias llevaron a Mentzer a un oscuro camino que marcaría el trágico final de su vida. Prepárate para descubrir cómo este evento cambió su destino para siempre. Mike Mentzer nació el 15 de noviembre de 1951 en Filadelfia, Pensilvania. Desde joven, demostró un interés único por mejorar su físico y fuerza, inspirado por figuras icónicas del culturismo como Steve Reeves. El perfeccionismo de Mike lo llevó a entrenar con una intensidad y disciplina inusuales. Pero Mentzer no solo se dedicaba al entrenamiento físico, tenía una mente analítica que lo llevó a cuestionar las prácticas de entrenamiento convencionales. Su amor por el conocimiento y su inclinación hacia la ciencia y la lógica se convirtieron en los pilares de su enfoque revolucionario de entrenamiento, al que luego llamaría Heavy Duty. El sistema Heavy Duty de Mentzer se centraba en el entrenamiento de alta intensidad con menor frecuencia, desafiando la creencia común de que los culturistas necesitaban horas de entrenamiento diario. Según Mentzer, el esfuerzo máximo en unas pocas series era más eficaz que el entrenamiento largo y constante. Su teoría no solo lo ayudó a destacar, sino que le ganó seguidores, y en 1976 logró uno de sus primeros grandes éxitos al ganar el título de Mr. América. 2 años después, en 1978, obtuvo la primera puntuación perfecta en la historia del Mr. Universo, consolidando su estatus como uno de los culturistas más prometedores de su generación. Para muchos, Mike Mentzer estaba destinado a ser Mr. Olympia. I did not train for hours and hours every day. This is an important issue. Contrary to what most bodybuilders do, which is train 2 to 4 hours a day, 7 days a week, to obtain that condition, I trained literally for 30 minutes 4 times a week, 2 hours a week. The theory that you always hear is that it does require hours and hours to look like that. The mistaken premise there is that more is better, and the body doesn't necessarily work that way. If 2 hours or 4 hours a day were good, well, why not train 12 hours a day? Training is a form of stress, and up to a certain point in time, exposing the body to stress can be beneficial, but beyond a definite period in time, it can actually be detrimental. Este enfoque contrastaba directamente con el método de entrenamiento de Arnold Schwarzenegger, quien creía en el volumen alto y en la repetición constante para bombear los músculos, con sesiones extensas y frecuentes en el gimnasio. Arnold, como competidor veterano y una figura dominante en el culturismo, era reconocido por pasar horas en el gimnasio, manteniendo un ritmo de entrenamiento que muchos consideraban el modelo perfecto de dedicación. Para Arnold, el entrenamiento diario y repetitivo no solo desarrollaba el cuerpo, sino también la mentalidad necesaria para dominar el escenario. El hecho de que Mentzer cuestionara abiertamente el método tradicional en una época donde Arnold era prácticamente el rey del culturismo no pasó desapercibido. Para Arnold, la popularidad y el crecimiento del método Heavy Duty de Mentzer parecían amenazar la idea de que el esfuerzo constante era la clave del éxito. Esta diferencia de filosofías no solo era profesional, sino que generó una tensión personal, con Arnold viendo a Mentzer como un rival que no compartía la disciplina que él consideraba esencial para el éxito en el culturismo. There was always tension between Mike and Arnold. There was tension between those two, always. Because Mike would say, you don't need to train 6 days a week, twice a day like Arnold does. You only need to train 2 or 3 times a week. Arnold's methodology was being challenged in print, in the magazines. Arnold didn't like that. Arnold doesn't like to lose. Arnold doesn't like being criticized. Esta rivalidad alcanzaría su punto máximo en el Mr. Olympia de 1980, donde comenzaría la decadencia de Mentzer. La polémica del Mr. Olympia de 1980 es uno de los momentos más controvertidos en la historia del culturismo, y todo comenzó con la inesperada decisión de Arnold Schwarzenegger de competir. Arnold había anunciado su retiro en 1975, y para ese momento ya era una figura establecida en el cine y un icono mundial del culturismo. Para ese año,
Arnold se encontraba grabando la película Conan el Bárbaro, por lo que su regreso al culturismo era poco probable. Su regreso en 1980 sorprendió a todos, y muchos consideraron que su participación traería favoritismo al evento. Arnold, a diferencia de los otros competidores, no se había preparado de manera rigurosa, ni había seguido el estricto régimen de entrenamiento que se requería para esa competencia. I saw him every day in the gym. He's looking better and better and better. And so I started wondering, something's up here. He's not getting in that kind of shape just for a movie. There's something going on. And then when he showed up on the plane too, I'm like, aha. I had intended around 8 weeks ago to start training very hard with the objective in mind to get in my best possible shape for a film I'm going to do, which is Conan the Barbarian. And we're going to start shooting the first few scenes in October. And so I really wanted to be muscular because the idea was that Conan was a very muscular, heroic-looking guy and that I should be in top shape. So all along with sword fighting lessons and dancing lessons and all that, I did my bodybuilding. But the closer I came to this competition, the more people started speculating on the idea that I would be competing. The more I started thinking about the possibility. And so around 2 weeks ago, I decided I think it would be kind of an interesting challenge, really, to do something in 8 weeks that most of the guys do in preparing a year or 2 years in advance. Llegamos al gran día del Mr. Olympia de 1980. Desde el inicio, la competencia estaba cargada de tensión. Los competidores, incluyendo a Mentzer, Frank Zane y Boyer Coe, mostraron físicos excepcionales y estaban listos para dar su máximo esfuerzo. Durante una reunión previa al evento, Arnold y Mentzer protagonizaron un enfrentamiento verbal explosivo donde también estuvieron incluidos culturistas como Samir Banaut y Boyer Coe. Mentzer, después de respuestas con prepotencia por parte de Arnold hacia sus compañeros, le hizo saber que no estaba de acuerdo con su forma de responder. Arnold inmediatamente haría un comentario que desataría la furia de Mike. La discusión escaló hasta el punto en que casi llegaron a los golpes, marcando un antes y un después en su relación. Very large room. There must have been maybe 50 or 60 people in there, and Arnold, as usual, wanted to be the center of attention. So he had said something to denigrate Amir Badu in front of everyone, something that was uncalled for. He was making a fool out of himself, but at that time I wasn't concerned. I thought if Amir Badu wanted to defend himself, that was his business. So he was going through his annex. At one point, Boyer Coe stood up as a gentleman and said, look, why don't we just let Arnold explain to all of us right here, right now, what his reasons are for wanting to have his weight class, and maybe we can get to the bottom of this instead of arguing aimlessly. And he did say it in a very gentlemanly fashion. There was no hint of malice or anything negative in his voice. And Arnold sat back, oh Boyer, why don't you stop acting like a baby, grow up and be a man, which I thought was uncalled for. So I said, look, Boyer Coe said that as a gentleman, something to that effect. He doesn't deserve that. And that pissed him off. He turned around very rapidly to face me, and he literally had his upper lip was furled around like he was snarling like an animal. He said, oh, come on, Mentzer, we all know that you lost last year because of your big belly. And I allowed that to irritate me perhaps too much, and on impulse, I ran over towards him. I was surprised. Arnold Schwarzenegger sat down. I scared him. He went over and sat in the corner, and when he went to sit down, I continued at him. I was wagging my finger at him, telling him that his behavior was reprehensible, that it was not Boyer Coe who needed to grow up, but him. He could look me in the eye. He literally went from being frantic, hysterical adolescent to shrinking away like an injured child. La controversia no terminó ahí. Durante la competencia, Arnold mostró un físico impresionante, pero según muchos, no estaba en su mejor forma, con falencias en su cuerpo, sobre todo en sus piernas. Mentzer, Zane y Coe lucieron físicos más definidos y estéticos, pero la presencia de Arnold en el escenario y su habilidad para captar la atención de los jueces y el público parecían pesar más que su forma física. Hacía poses que escondían sus carencias de ese momento. Cuando finalmente se anunció a Arnold como el ganador y dejaron a Mike Mentzer en quinto lugar, la reacción fue inmediata y dividida. Los competidores, los fanáticos y la comunidad del culturismo explotaron en críticas. Mentzer y otros calificaron la decisión como un robo y afirmaron que la victoria de Arnold era una muestra de favoritismo en la industria. La reacción de Mike fue dejar el trofeo en el piso y decir enfrente de todos, esto es una mierda. Pero esto no era lo único que diría. Mike daría fuertes declaraciones, afirmando que Arnold no merecía ganar y que estaba bajo los efectos de la cocaína. They're
the ones that were responsible. They let him run wild. He was wild. Joe Weider told me later that Arnold was on cocaine that day. And in looking at some of the photographs later on, I believe that he had an unusually stressed look on his face. The veins on his forehead were distended. All symptoms of being on cocaine. Most likely he was. It became very clear, especially later on as the day proceeded, that things weren't the way they should be. The only people who saw Arnold as the winner were the 7 judges and his closest friends. None of the other competitors saw him as the winner. None of the audience, or very few, only those that were his friends. Thank you very much. I'm extremely excited about winning the 7th time the Mr. Olympia competition. And I have to be very honest that this was the highest level of competition I've ever faced in any competition in my life. El impacto de esta derrota fue devastador para Mentzer. Consideraba que el Mr. Olympia de 1980 era su última gran oportunidad de consolidarse como una leyenda en el deporte, y ver cómo se le arrebataba el título en lo que él consideraba una competencia injusta fue un golpe emocional y psicológico que no logró superar. Tras este evento, Mentzer decidió retirarse del culturismo competitivo, marcando el comienzo de una espiral descendente que afectaría profundamente su vida. That particular contest was so clearly fixed that every other competitor and many of the fans in the audience raised a fuss. And of course, in the aftermath, all the magazines carried articles pertaining to the fact that it was fixed, and as a result decided to drop out of competitive bodybuilding. Poco después de retirarse, Mentzer enfrentó otra tragedia, la muerte de su padre, quien había sido uno de sus mayores apoyos y figuras de inspiración. Esta pérdida profundizó su depresión y lo sumió en una etapa de aislamiento y dolor. Para Mike, su padre representaba un pilar fundamental, y su partida agravó su estado emocional, llevándolo a buscar consuelo en el consumo de anfetaminas y otros estimulantes. Aún así, Mentzer continuó impartiendo seminarios sobre su método Heavy Duty, donde compartía su filosofía de entrenamiento y no dudaba en expresar su descontento por lo sucedido en el Mr. Olympia de 1980. Criticaba abiertamente a la IFBB y a la industria del culturismo, acusándolos de corrupción y favoritismo, y aseguraba que su derrota había sido un ejemplo de cómo las influencias y el poder de ciertas figuras controlaban el deporte. Estas declaraciones hicieron que la IFBB lo pusiera en una especie de lista negra, y con el tiempo, los promotores de competencias comenzaron a distanciarse de él, resistiéndose a contratarlo para seminarios o eventos. Este bloqueo en su carrera profesional afectó gravemente sus ingresos, dejándolo sin las oportunidades que alguna vez había disfrutado en el mundo del culturismo. Ante la falta de ingresos, Mentzer se vio obligado a aceptar trabajos que estaban muy lejos de la vida que había soñado. Para sobrevivir, trabajó como guardia de seguridad y también ofreció asesorías de entrenamiento privado a pequeña escala. Estos trabajos no solo eran económicamente inestables, sino que también afectaban su autoestima, ya que Mentzer, quien había sido una estrella en el culturismo, ahora vivía prácticamente en el anonimato. Las múltiples pérdidas, la muerte de su padre, el bloqueo de la IFBB y el robo en el Mr. Olympia de 1980 dejaron una marca profunda en Mentzer y, según sus colegas, comenzó a mostrar comportamientos cada vez más extraños. Aquellos que lo conocieron bien comentaban que el Mike Mentzer, que alguna vez había sido un hombre brillante y carismático, parecía haber desaparecido. En su lugar, existía un hombre abatido, profundamente afectado y con cambios de humor drásticos. La frustración y la amargura que llevaba consigo se reflejaban en su manera de hablar y de actuar, y muchos de sus amigos lo describían como un hombre cuya personalidad estaba rota. Remember one day I was walking to Gold's Gym and Mike's in the gutter laying there like a drunken guy. Then he walked in when we were training and warming up, taking his pictures off the walls. I said to my training partner, if I ever get like that, keep the pictures, stay on the wall. I was sort of making a joke, but I felt so sad for Mike. El consumo prolongado de anfetaminas también afectó gravemente su salud mental y física. Mentzer, quien alguna vez había sido el embajador del culturismo natural y la disciplina, parecía haber perdido todo aquello que lo definía. Sus pensamientos estaban nublados y su comportamiento se tornaba cada vez más errático. Como si no fuera suficiente, por los años de 1999, el hermano de Mike, Ray Mentzer, estaría recibiendo diálisis de riñón, esperando por un trasplante. Mike se ofreció para hacerlo, pero los médicos detectaron que él tenía graves problemas cardíacos, lo que lo descartaría inmediatamente, haciendo que Ray tuviera que esperar y que Mike se mudara con su hermano para cuidar de él, sin saber que se estaría acercando su final.
En junio de 2001, Mike y Ray se encontraban trabajando en un DVD de entrenamiento que tendría por nombre Éxito. Tuvieron un agotador día de trabajo, por lo que Ray se iría a dormir más temprano. Ray, consciente de los problemas cardíacos de su hermano, le propuso a Mike irse a descansar, ya que sabía que no era bueno que sobreexigiera a su cuerpo. Sin embargo, Mike, haciendo caso omiso a las palabras de Ray, se quedaría trabajando hasta tarde. Horas más tarde, cuando Mike ya no daba más, decidió irse a dormir, pero sin saber que nunca más volvería a despertar. El cuerpo de Mike Mentzer fue encontrado en su apartamento, víctima de un ataque al corazón. Tenía solo 49 años. Trágicamente, su hermano Ray, también un culturista, falleció tan solo 2 días después, dejando a la familia Mentzer sumida en el dolor. La doble pérdida conmocionó a la comunidad del culturismo y dejó un vacío en aquellos que reconocían en Mike no solo a un pionero, sino también a un hombre que había sufrido una caída trágica e injusta. Hoy en día, Mike Mentzer es recordado por su método Heavy Duty y su valentía para desafiar las normas establecidas en el culturismo. Su historia es un reflejo de los sacrificios extremos y las presiones que existen en la industria del culturismo, y una advertencia sobre el costo de enfrentarse al poder establecido. Su vida y su trágico final nos recuerdan que el éxito en el deporte puede estar marcado por la política y el favoritismo, y que la búsqueda de la perfección puede tener un costo emocional y físico devastador. La historia de Mike Mentzer es una lección de perseverancia y de los riesgos de desafiar el status quo. Su legado perdura en la mente de quienes lo consideran un pionero y un luchador. Si esta historia te impactó, tienes que ver esta otra. Te dejará sin palabras.